Las principales enfermedades o padecimientos que ocasionan las piedras en la vesícula son las siguientes. Lo más común es lo que llamamos cólico biliar. Un cólico biliar es cuando se presenta este tipo de dolor que les menciono. Después de ingerir ciertos alimentos grasosos o muy abundantes, el paciente tendrá un dolor en la parte superior del abdomen, ya sea en la boca del estómago, como le llaman, o en el hipocondrio derecho, que es justo debajo de las costillas. Este dolor, como lo dice el nombre, es tipo cólico. Pueden ser piquetitos, puede ser un cólico que está localizado en esa parte o se recorre hacia la espalda. Este dolor generalmente dura un par de horas, puede ser desde 1 hora hasta 4 horas y generalmente el paciente presenta mejoría con analgésicos. Al momento de hacer un ultrasonido en un paciente con cólico biliar, generalmente se observarán piedras en la vesícula, pero la vesícula no se observará inflamada, tampoco la vía biliar. Lo que podemos hacer en estos casos es dar manejo sintomático al paciente, esto con antiinflamatorios, analgésicos, cuidar la dieta y programar una cirugía para retirar la vesícula. Cuando este dolor es muy importante, lleva varios días y es muy prolongado, generalmente estamos hablando de una colecistitis aguda. La colecistitis aguda es cuando la vesícula se inflama. Generalmente es cuando una de estas piedras obstruyen la salida de la bilis hacia el conducto cístico, entonces la bilis se va almacenando y se van produciendo bacterias. Estas bacterias van a inflamar la vesícula. Esto lo categorizamos como una urgencia. Al momento de solicitar estudios de imagen en estos pacientes, vamos a observar, aparte de las piedras, que la pared de la vesícula está engrosada, o sea, hay una inflamación de la vesícula. Los estudios de laboratorio nos van a mostrar que las células de la inflamación, los leucocitos, van a estar elevados. En ocasiones las pruebas de función hepática como la bilirrubina también van a estar ligeramente elevados. Lo que hay que hacer en estos casos es hospitalizar al paciente, empezar con analgésico y antibiótico y retirar la vesícula en cuanto antes, o sea, hacer una colecistectomía. Cuando el paciente presenta datos de ictericia, dígase coloración amarillenta, acolia, que es alteración en la coloración de las evacuaciones, oculuria, que es alteración en la orina, en la coloración de la orina, estamos sospechando de una coledocolitiasis. La coledocolitiasis es cuando una de las piedras sale de la vesícula y se queda atorada en la vía biliar. Al momento de solicitar un ultrasonido, vamos a observar que la vía biliar, como el colédoco, va a estar dilatado. En ocasiones se va a observar una piedra ahí misma. En los estudios de laboratorio vamos a observar las pruebas de función hepática, como la bilirrubina, elevadas. Estos pacientes también se tienen que hospitalizar y dar tratamiento en cuanto antes. El tratamiento debe ser quirúrgico, lo cual es retirar la vesícula e incluso realizar una exploración de vía biliar para retirar esta piedra de la vía biliar. También se puede retirar esta piedra de la vía biliar mediante un estudio endoscópico llamado CEPRE, que es menos invasivo que una exploración de vía biliar y es el tratamiento de preferencia para despejar la vía biliar. Sin embargo, es muy importante que también debemos retirar la vesícula. Otra complicación que puede ocasionar las piedras en la vesícula es una pancreatitis biliar. Esto es cuando una piedra de la vesícula, especialmente piedras pequeñas, sale de la vesícula, pasa por la vía biliar y se queda atorada en el conducto pancreático, haciendo que el páncreas se inflame. Los pacientes generalmente presentarán un dolor muy intenso en el epigastrio o en la boca del estómago, van a sentir que este dolor les atraviesa y al momento de solicitar estudios de laboratorio vamos a ver las enzimas pancreáticas elevadas. Lo que tenemos que hacer en estos casos es hospitalizar al paciente y dar manejo para la pancreatitis. El manejo generalmente es ayuno, dar tratamiento para el dolor con analgésicos y posteriormente, cuando la pancreatitis se resuelve, hay que retirar la vesícula mediante cirugía.